Bueno, hola a todas y gracias por dejarme estar aquí porque, vamos, para mí esto es compartir vivencias e intentar al menos trasladaros el por qué nos metemos en todos los fregados que nos metemos y por qué nos gustaría que os metierais. Porque en el fondo no deja de ser una invitación a que más gente ponga la neurona a trabajar en un sentido distinto al que ordinariamente se trabaja. Tengo que deciros que con el mundo de la ingeniería me llevo muy bien, porque desde el principio uno pensaba que iba a encontrar más escucha y un entendimiento mayor pues en la carrera que hice. Yo hice económicas o en las partes sociales y al final, bueno, acabamos trabajando muchísimo más con las universidades politécnicas y encontramos siempre pues un eco mucho más interesante y más interesado. Así que cuando me dijeron ingenieros dije, estos son los míos, así que encantado de la vida y vamos a ver lo que os parece y cómo os resuena esto. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de empresas que se crean. A mí me gusta decir que trabajo en una entidad dedicada a la innovación socioeconómica. ¿Y eso qué significa este palabra? Bueno, pues podríamos traducirlo ponemos la economía al servicio de la vida. Algo que parece sensato, ¿no? Es decir, ¿quién inventa una herramienta para luego tener que servir a esa herramienta? Hay que ser tonto, ¿no? Yo invento una herramienta para utilizar la herramienta yo. Bueno, pues parece que la economía se le dio la vuelta en algún momento y no nos dimos cuenta. Nos pasamos la vida rindiendo cuentas a la economía y la economía nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir y nosotros decimos que no, que las herramientas son al revés y si no la cambiamos, que para eso la montamos. Entonces, cuando hablamos de la economía y las empresas ecosociales, lo que estamos diciendo es que el objetivo de la herramienta está al servicio de la vida, al servicio del mundo, de las personas y del medio ambiente. Y que no tendría que ser ninguna revolución, tendría que ser lo ordinario. Lo que pasa es que bien sabéis que esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se monta todo el entramado de una empresa al servicio o de una economía al servicio de la vida. Lo primero, pues nos ponemos un marco que seguro que os conocéis ya. Es decir, ¿dónde estamos? O sea, en la realidad hoy, esto que veis ahí, bueno, pues se le llama la economía donus o rosquilla, le ponen todos los nombres que les da la gana. Lo que veis es un pasillo verde, que es por donde en teoría deberíamos estar transitando, que es el espacio donde bueno, el desarrollo de un país o del planeta, si hablamos a nivel macro ya, bueno, pues es respetuoso con todo lo que va hacia adentro, que es la parte social, y todo lo que va hacia afuera, que es la parte ambiental, y debería de estar sin ningún margen rojo. Todos los márgenes rojos es lo que nos hemos pasado 3 pueblos. Entonces nos hemos pasado con el cambio climático, con los residuos y la contaminación del suelo, y si tiras para adentro nos hemos pasado con la desigualdad, con la pobreza, etc. Bueno, la verdad es que veis manchas rojas por un tubo, ¿no? Todo eso es lo contrario a lo que debería estar haciendo el modelo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ir metiéndonos en el donus, en ese tránsito. A mí, bueno, esto me sabe muy a pueblo, ¿no? Es decir, si pensamos en un pueblo hace 100 años, no mucho más, estaban en esa franja verde, es decir, estaban en una relación con el entorno del que vivían y por lo tanto o lo cuidaban o morían, por lo tanto cuidaban el medio ambiente por necesidad, si queréis, y desde luego la comunidad también era una comunidad de autocuidado. Todo eso hoy parece una invención hasta el punto de que tienes a la ciudad de Ámsterdam que saca la bandera de que es la primera capital del mundo que ha asumido la economía rosquilla como su modelo de gestión de la capital. Dices, bueno, pues vale, olé, bienvenido sea, pero bueno, esa invención no es más que la recuperación de una realidad. Estos son los famosos ODS que bueno, pues los podemos ordenar de acuerdo exactamente a la economía rosquilla y vamos viendo cómo tienes unos ODS que trabajan sobre la parte social, otros sobre la parte ambiental y que en el conjunto, bueno, pues vamos a ver cómo transitamos, ¿no?
Y nos vamos ya a lo que es el espacio que me trae aquí, que es el de, vamos a hablar de empresas. Evidentemente la empresa no es toda la economía, pero es una parte muy importante del modelo. Y vamos a hablar de empresas ecosociales. Primera pieza está el propósito, que dice, ¿para qué la montas? Entonces, esto en una escuela de negocios no se plantea. ¿Por qué no se plantea? Porque está cantado. Es maximización del rendimiento del capital. Es una pregunta de primero de primaria de empresa, ¿no? Claro, aquí no es eso. Aquí vamos a hablar de otras cosas. Entonces, cuando hablamos de otras cosas, resulta que poner el propósito es condición necesaria para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿tú qué quieres hacer con esta empresa? La empresa vamos a convertirla en herramienta, ¿de acuerdo? Si es herramienta, yo hago con ella lo que me da la gana. Espero no acabar en la cárcel, pero vamos a trabajar con ella para conseguir un objetivo. Entonces, ese objetivo puede ser, ¿qué? ¿Puede ser la integración sociolaboral de colectivos de exclusión? Puede ser. Monto una empresa para que la gente que está siendo expulsada del sistema continuamente encuentre un espacio de desarrollo económico y laboral, ¿vale? Entonces, ese sería mi objetivo. Si monto una empresa para revitalizar el pequeño comercio frente a la agresión de las grandes superficies y las grandes cadenas, bueno, pues ese sería mi objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es el propósito. Pensad que el propósito es de todo lo único que hay que blindar. Y esto lo digo con retranca. ¿Por qué? Pues mira, he tenido, bueno, pues yo creo que la fortuna de aparecer hace años por las naves del Ayuntamiento de Valencia, hace, pues de eso ya 4 o 5 años, cuando hubo un cambio de gobierno, antes de el anterior cambio de gobierno, y me encontré un espacio que son las naves donde estaba lleno de startups digitales. Y cuando llegamos, pues la gente de las startups digitales entendió que como se hablaba de innovación social, ellos sobraban, y es al revés. Los queremos todos y los queremos al servicio de, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que cuando llegamos a las naves, lo primero que tuvimos que hacer es enseñarles a blindar el propósito, porque ninguno tenía en la cabeza exactamente cuál era el propósito y no entendían que ese propósito les lleva a desarrollos distintos. Entonces os pongo un caso que para mí fue muy singular. Una gente que estaba trabajando con drones y en el mundo de la agricultura se dedicaban a mapear, pues para las empresas, a hacer planos. Los fines de semana eran voluntarios de Cruz Roja en las playas. Hoy tienen la empresa con mayor cartera de clientes internacional de salvar vidas con drones en las playas. ¿Qué hicieron? Pues unieron el propósito que tenían en su vida y que lo desarrollaban como voluntarios con el objeto de su negocio, que eran los drones. Y cuando lo unieron, pues salió un pedazo de empresa que innovó en el mundo entero. Ribó se fue con ellos a una feria a Madrid y de ahí saltaron ya a Estados Unidos y demás, y están, bueno, pues con un pedazo de empresa maravilloso que se dedica a salvar vidas. Bueno, pues ese es el propósito. Y además, cuando te metes en esos espacios, si tú el propósito no lo tienes claro, corres el riesgo de perderlo muy a menudo. Y os explico otro caso. Hay una entidad en Valencia que se llama Casal de la Pau. Es una entidad que se dedica a la inserción sociolaboral de gente que sale de prisión. Entonces, cuando la gente sale de prisión, ellos pues, curraban su empleabilidad para conseguirles un puesto de trabajo. Hasta que llegó el ministerio y les dio un fajo de dinero y les dijo, te voy a mandar a los terminales, a la gente que se está muriendo. Y entonces el Casal de la Pau dijo, bueno, va, mándame terminales. Y entonces abrieron una sección que eran los terminales. Hoy el Casal de la Pau tiene un cementerio en un pueblo por ahí, por la sierra, y se dedica solo a enterrar gente. Ya no hace integración sociolaboral de nadie. Entonces, ¿es malo acompañar esos últimos meses de una persona que se está muriendo? Para nada. Pero no era su objeto, no era su propósito. Se lo han cambiado con el dinero. Les llegó dinero y ese dinero les ordenó lo que tenían que hacer. Y entonces hemos perdido el propósito. Yo creo que esto
es el elemento que no se piensa en él, pero que es la clave de todo. Si tienes claro el propósito, la herramienta da igual. Antes os hablaba de las startups. Yo me encontré con muchos proyectos de startups que funcionaban al revés. Creaban un producto y luego buscaban el mercado y la necesidad. No, yo es que tengo una app que no sé qué, no sé cuánto, y ya, pero eso ¿a qué obedece? ¿Dónde está? Ni siquiera has ido a buscar una demanda. Has creado un producto y luego buscas la demanda, cuando todo es al revés. Primero es el propósito, si el propósito es puramente monetario, pues el que sea, el monetario, y luego ya construyes. Bueno, pues cuando el propósito encima no es monetario, se pone la cosa más complicada. Pero más complicada solo porque hay un cruce entre la tentación y la necesidad del capital y la responsabilidad. Que yo entiendo que el señor del Casal de la Pau tiene que pagar nóminas todos los meses y que también es una responsabilidad que tiene que cumplir, y cuando no le llega y aparece el ministerio, pues le ha puesto un puente de plata, y como tienes que pagar las nóminas, dices, bueno, va, doy un paso, cojo y pago las nóminas. El problema es cuando abandonas el objetivo porque tenías que pagar las nóminas. Entonces, bueno, tengamos claro eso. Cuando nos metemos en este tipo de empresas, tenemos un propósito y sabemos qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, con ese propósito, vamos a construir un modelo empresarial que trabaja con un triple balance. Normalmente en el mundo las empresas trabajan con un único valor, que es el financiero. Y sé que esto académicamente está mal dicho, porque se dice el económico. Pero me empeño en decir financiero, porque si digo económico, estoy diciendo que el social y el ambiental no es económico, que es lo que se dice normalmente. Económico, social y ambiental. No, es que el social y el ambiental también son económicos. Y como creo que esto nos tiene que entrar aquí, por eso hablo del financiero, el social y el ambiental. Y si queréis decimos económico-financiero, para que no seamos absolutamente incorrectos. Pero lo que está claro es que lo que hace el sistema cuando tiene una ecuación con una sola incógnita, que es el financiero, es que le falta información. La ecuación tiene 3 incógnitas y me acabas de quitar 2. Si yo te quito 2 incógnitas de una ecuación, ¿el resultado es incorrecto? Sí o sí. Entonces, ni con la mejor voluntad del mundo, ni políticos ni empresarios van a tomar las decisiones que tienen que tomar, porque no tienen conocimiento de la realidad, porque su ecuación está mal hecha. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esa ecuación de 3 valores, porque los 3 son económicos. Y lo vamos a hacer como empresarios. Nadie ha dicho que la empresa no tenga que ser empresa. Al revés, tiene que ser más empresario todavía. Tiene que saber gestionar un triple valor y hacer rentable el triple valor y conseguir el propósito. Esa es la clave. Y entonces, ¿qué trabajaremos? Evidentemente, vamos a trabajar un modelo de gobernanza de esa empresa. Vamos a trabajar la creación de los 3 valores, la medición de los 3 valores. Claro, ¿por qué vamos a medir? Porque si no medimos, esto se va al traste. Es decir, todo lo que no se mide, y además estoy con ingenieros, es decir, si no se mide, te van a decir que no existe. Por lo tanto, hablaremos de la medición y hablaremos de la gestión económica de los 3 valores, porque no vamos a dejar de ser empresa. Con la gobernanza, bueno, pues aquí parece que innovamos mucho, pero si os percatáis, la innovación la está forzando hasta el propio mercado. Es decir, hace años el empresario casi que decidía todo sobre su empresa, su política de ventas, su producto. Hoy, bueno, pues hoy si te vas al mundo pues más puntero, al mundo startup, digital y demás, tienes a ver la usabilidad de mi producto. Ya están preocupados porque realmente esto está siendo recogido en condiciones por mi cliente, está siendo aprovechado por mi entorno, que están ya preocupados más allá de lo que yo pueda decidir. Quiero tener al resto de la comunidad ayudándome a gestionar. Están intentando recabar constantemente información. Bueno, lo veis en Internet, nos están cogiendo información constantemente. ¿Por qué? Porque quieren acertar.
Si nosotros les regalamos la información, ellos van a acertar, y van a acertar en el producto, en la política comercial, en la política financiera, lo van a hacer mucho mejor. Es inteligente para esa gestión. Pero es que si añadimos la parte social y ambiental, tiene más sentido todavía. Es decir, las afecciones que yo pueda tener para con el territorio, para con los grupos de interés, clientes, proveedores, las familias de los trabajadores, etcétera, todas esas afecciones también las quiero gestionar, las quiero controlar, como está haciendo ese mundo de las startups, pero incluso metiendo más grupos de interés. Por lo tanto, en la gobernanza yo voy a implicar a todos los grupos de interés. Dices, estamos haciendo una macro aquí de asamblea para gestionar una empresa. Yo no he dicho eso, he dicho gobernanza. Entonces, en la gobernanza hay distintos espacios, hay espacios que son vinculantes, que no son vinculantes, que son de gestión del poder, que son... Entonces, veamos cómo organizamos eso, pero demos acceso al resto de los grupos de interés, porque si no, perdemos información, incluso perdemos implicación de un territorio sobre nuestro proyecto. Y si además tenemos un propósito, que ese propósito puede ser, bueno, un propósito que afecte directamente al territorio, yo los quiero tener cerca. Luego veremos cómo esa implicación la gestionamos financieramente, comercialmente, etcétera. O sea, esa implicación es, es una de nuestras mayores cartas para que el rendimiento de la empresa supere a la empresa financiera. Aquí, a mí me gusta jugar con tres proposiciones, porque creo que es una evolución de todo el modelo económico y social de ambos dos. En un principio se trabajaba siempre para tanto las ONGs como las empresas. Yo trabajo para, pues no sé, para la cooperación internacional en Nigeria. Y entonces llego yo ahí con mis camiones llenos de sacos de arroz, les llevo arroz y comen. Entonces, o yo trabajo para, bueno, pues el mantenimiento de una reserva de la biosfera. En esa relación siempre teníamos al que da y al que recibe, el listo y el que no es listo, el que dice lo que hay que hacer y el que obedece. Y esa desigualdad es una desigualdad que limita las capacidades de desarrollo. Con el tiempo se empezó a ver ya que se trabaja con. Y eso es lo que, bueno, hace un momento describía con las startups, ¿no? Yo ya quiero tener ahí al usuario a mi lado, que trabaje conmigo para mejorar mi producto y mi servicio. Quiero tener a la comunidad conmigo. Entonces, ya hemos pasado del para al con. Y, bueno, pues la verdad es que eso ya me pareció una revolución. De esto no hace demasiados años, por desgracia, tenía que haber sido antes. Y comentándolo con un compañero de una red en la que estoy, que, bueno, pues este hombre era un pandillero de DF que tenía 400 tíos armados y que desarmó la pandilla, pero mantuvo la estructura de la pandilla y la convirtió en una estructura para la paz y montó la Universidad para la Paz a nivel mundial, que se dedicaba a levantar todas las relaciones entre el narcotráfico mexicano con la mafia italiana y jugarse con ello el pellejo, ¿no? Y este hombre me dijo, Raúl, vais bien, llegaréis al desde, porque en verdad hay que construir desde el territorio, que es lo que él estaba haciendo. Con el territorio, pero desde el territorio. El territorio es el que tiene el conocimiento de la necesidad y el que tiene que construir su propia solución. Pensad cómo saltamos del para y la desigualdad del que da y el que recibe al desde, que es yo soy una herramienta, economía, que me pongo a tu servicio porque tú eres el que sabes lo que tenemos que hacer. Y yo sé hacerlo, pero tú sabes lo que tenemos que hacer y trabajamos desde. Bueno, pues la verdad es que no fue fácil para el pandillero. Estuvimos con él montando empresas para la paz en Ciudad Juárez y en el camino ellos dicen que fue el gobierno, pero lograron que 3 pandillas más hicieran lo mismo y, bueno, pues murieron 2 de los jefes de las pandillas, según ellos, pues a manos del Estado, porque eran más peligrosos sin armas que con armas.
porque con armas los podían matar y había una excusa. Sin armas pues eran un peligro hablando de paz y metiéndose contra el narcotráfico. Bueno, pues todo eso es para mí lo que reúne ese concepto de vamos a hablar de incorporar a los grupos de interés, vamos a hablar de una gobernanza que trabaja desde el territorio y para un propósito. Evidentemente, cuando ya tenemos ese marco, lo que nos toca es saber crear valor. Dices, no, hombre, yo ya sé crear valor. Bueno, pues miel sobre hojuelas. Pero pensad que seguramente hace, no voy a decir cuántos, pero hace no demasiados años no había experto en marketing en las empresas, no había pues técnicos de producción al nivel que están ahora, etcétera. Y poco a poco se han ido incorporando saberes. Bueno, justamente lo de crear valor social y ambiental no ha sido un perfil en el mundo empresarial que se haya trabajado, hasta que bueno, pues empiezan a surgir por ahí algunas cosas. El emprendedor social es una de ellas, es una figura de un emprendedor que se mueve desde el principio en el camino que estamos describiendo. Hay otra que puede tener más impacto todavía, que es el intraemprendedor social. Pensad que alguien de dentro de la Ford inocula esa forma de gestionar la economía y que tenemos a un animal de la dimensión de la Ford trabajando para crear valores sociales y ambientales. Joder, eso es muy potente. Montando yo una empresa, cuando llego a generar el impacto que puede generar la Ford, pues me va a costar mucho. Si consigo darle la vuelta a la Ford desde dentro, bueno, pues a esto podemos decir que hemos metido un virus. A mí eso me lo dijo una vez un empresario para insultarme. Tú eres un virus para el sistema. Y cuando llegué a casa, pues mi hija lo que me dijo es que los virus se pasan el día disfrutando y reproduciéndose, y que no era tan malo lo de ser virus. Y cuando llega la pandemia y ves que un bichito así dobla a la humanidad, pues lo de ser virus no está mal, ¿eh? Es decir, podemos meternos dentro del sistema y cambiar desde dentro, y ojalá, bueno, pues eso, el que acabe siendo ingeniero en la plantilla de Siemens, pues consiga que se doble también el modelo de gestión. Y entonces, bueno, pues desde ahí pasaríamos también a técnicos que están especializados en crear esos valores. En el mundo de la inserción laboral está el trabajador acompañante, que es alguien que eleva la empleabilidad de la persona que acaba de entrar y que tenía un déficit de empleabilidad grande, pues alguien que salía de prisión, por ejemplo, o de una toxicomanía o de cualquier historia de estas, y que lo hace a la vez que hace rentable su puesto de trabajo. Con lo cual está generando el beneficio financiero a la vez que genera el beneficio social. Esto hace que nos movamos en el modelo económico del modelo ordinario, donde está lo financiero ahí a su bola, no se cruza con nada más, a un modelo que se llama economía sostenible y que se define como el cruce entre lo financiero, lo social y lo ambiental, y que en el momento en que empezamos a gestionar eso, desde la creación, la medición y la gestión, lo que va a ocurrir es que esos tres los vamos a juntar hasta que los hagamos coincidir. Y en ese momento es cuando tenemos la máxima dimensión posible. Si yo tuviera que decir, ¿qué es lo que tengo ahí? Pues me voy al lenguaje económico y digo, vamos a maximizar el beneficio, pero el integral, el social, el ambiental y el financiero. Los tres. Y eso se hace cuando los cruzamos. ¿Cuántos los vas a cruzar? Pues depende de tu habilidad, tu pericia como empresaria y lo que a ti te haya dejado el sistema, porque, bueno, no nos equivoquemos tampoco. El modelo económico ya existe. De alguna forma tenemos un tablero que tiene las fichas, tiene las normas y somos jugadoras. Entonces nos dicen que juguemos para hacer otra cosa. Y eso nos obliga muchas veces a hacer trampas, saber hacer trampas, como decía antes, sin ir a la cárcel. Entonces, bueno, juguemos con el sistema. ¿Qué es lo que exige? Lo que exige es ser gente con un conocimiento amplio de lo que es una gestión empresarial. Que una persona que trabaja con esos tres valores, bueno, de hecho, hubo una multinacional, Electrolux, que nos dijo que todos los gerentes que consiguiéramos para estas empresas los iban a robar, porque serían lo más potente que se puede tener, alguien que es capaz de rentabilizar los tres valores.
nos vamos a la medición. Esto lo podríamos calificar de innovación socioeconómica directamente. Seguro que todas tenéis claro que hay que medir, porque en vuestro mundo todo se mide, todo se calcula y si no cuadra, pues no sirve. Pues aquí también. ¿Qué ha pasado? Que no se ha medido nunca ni el valor social ni el ambiental. Entonces, se ha tenido una narrativa que es totalmente cierta, pero que no pasa de ser una narrativa. La gente te cuenta, pues mira, yo trabajo con gente con discapacidad intelectual y hemos conseguido esto y aquello, y todo eso es cierto. Pero cuando yo llego con ese lenguaje a esta mesa y él es un empresario, y él me dice, no, yo es que tengo una cuenta de explotación, tengo un balance patrimonial, ¿qué me estás contando? ¿Que eres buen chico? Pues oye, pues bien, pues sigue. Y yo te aplaudo, o sea, cojonudo, tira para adelante. Claro, yo no puedo entrar a negociar, no puedo seguir esa ecuación con tres incógnitas si hay una incógnita que trabaja con euros y las otras dos con narraciones y dialécticas, ¿no? Necesito traducir todo eso. Entonces esto es una vieja batalla, digo vieja porque llevamos más de 30 años con el tema de la medición y en el 2014 conseguimos, trabajando para la subcomisión del Parlamento Europeo de Medición, que se creara un informe, el informe GECES, que dice cómo se tiene que medir el valor social y valor ambiental como valor económico. Y esto es el esquema base del informe GECES. Por lo tanto, hoy es una metodología más, que decir, hay que aprenderla, pues como 100.000 sistemas de cálculos que os sabéis, pero hay una metodología que me permite decir cuántos euros aporta el que yo coja a una persona de prisión y la integre en la sociedad por medio de un puesto de trabajo en mi empresa. Hay un cálculo hecho con las empresas de inserción laboral, donde la media se habla de que por 4.000 euros de coste, que te cuesta, digamos, el entrenamiento, el llevar a la empleabilidad óptima a esa persona, el rendimiento es de 16.000. Adelante. Eso estamos hablando de un 400% de rendimiento, o sea, a ver qué empresa consigue un 400% de rendimiento. Vamos, ni la bolsa haciendo partidas de póker. Bueno, pues eso lo tenemos que demostrar. Y para demostrarlo vamos a medir. Yo en la facultad, como no, tenía compañeros que montaron empresas y algunos hicieron bastante dinero. Entonces había uno que se aburría en su empresa y se venía conmigo. Nosotros estábamos en el barrio La Coma, en Valencia. No sé si alguno conoce ese barrio, pero es el barrio marginal más grande que hay en la periferia de Valencia, ¿vale? Estamos hablando de los años 90, primeros de los 2000. En los 80 se decía que ahí no entraba ni la policía. Y bueno, pues cuando a este hombre me preguntaba, ¿tú a qué te dedicas? Yo le decía, yo soy empresario como tú. Y me decía, no, yo gano pasta y tú tienes problemas. Entonces, tú no eres empresario como yo. Entonces me dejó ahí con la pelota dando vueltas y al final le contesté, yo ya sé, lo que pasa es que soy un empresario que genera valor social. Y él me lo aceptó, me dijo, de acuerdo, ¿cuánto? Y ahí me volvió a tumbar porque no le pude contestar. Hoy ya le puedo contestar. Hoy ya sabemos cuánto genero. Y no solo sé cuánto, sino que sé monetizarlo. Hace 4 años, estuvimos 2 años trabajando con Pricewaterhouse en un pro bono de Price para medir incluso intangibles, cuánto vale la autoestima de una persona. Dices, joder, estás traduciendo todo a euros, esto es horrible, ¿no? ¿Cuánto vale la amistad? Que nos decía un grupo de personas con discapacidad intelectual. Esta entidad social lo que me trae son amigos. Y dices, bueno, ¿y eso cuánto vale? Entonces, ¿estamos monetizando todo? ¿Estamos locos? Bueno, 2 cosas. Una, eso es de necios. La segunda, ya está monetizado, es un 0. Volvamos a la ecuación. Tenemos 3 valores y a 2 le han puesto 0. Lo han monetizado y le han puesto un 0. Si de necios es ponerle un valor, dejar que sea un 0, ¿cómo se llama? Ponerle vosotros el apellido, pero suena mal, ¿eh? Entonces, yo
suelo llamar a esto un error necesario. El tablero está puesto, yo tengo que hacer trampas, no acabar en la cárcel y jugar con las fichas que hay. Si no monetizo, le han puesto un 0. No puedo aceptar que me digan que la autoestima de una persona no vale nada, que la educación o el cuidado a mi madre que tiene Alzheimer no vale nada. Y para que eso sea así, en el tablero que hay, tengo que medir y tengo que monetizar. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenéis una metodología, hay más, es la metodología ROI. No sé si os suena de la parte financiera del mundo del ROI, que es el rendimiento de una inversión. Eso es, bueno, pues en el mundo financiero es la clave de cualquier empresa. ¿Cuál es el ROI de tu empresa? ¿Qué quiere decir? Por cada euro que invierto saco 2, saco 1, saco 1,2. Pues el ROI hace lo mismo a nivel social. Por cada euro que invierto, ¿cuánto saco? ¿Qué nos dice Europa? Lo que nos dice Europa es, primero, que tengamos claros los objetivos. Pues por ahí hemos empezado. El propósito, lo primero es el propósito. Tengamos claro el propósito. Segundo, que contemos con los grupos de interés. Joder, pues también hemos pasado por ahí, por la gobernanza. ¿Por qué dice que tengamos en cuenta los grupos de interés? Porque la gobernanza posibilita mejorar el rendimiento y también porque no hay ningún objeto social y ambiental que en verdad se haga desde una entidad sola. Pensad en, bueno, pues en ese holding, tenemos un holding de 6 empresas en el barrio La Coma. La gente que integrábamos en el mercado laboral, podíamos decir, oye, ¿quién te ha facilitado la solución a tu vida con un puesto de trabajo? Tú me dirías, pues tú. Pero no es verdad, yo solo no. Estaban los servicios sociales, los servicios sanitarios, otro que le puso una vivienda. Porque si eso no existe, no funciona. De hecho, tuvimos una empresa que luego os contaré, que bueno, pues una mensajería, y entonces entró uno que nos mintió como bellaco. Eso con el mundo de la droga pasa mucho, mienten constantemente. Y entonces, bueno, lo contratamos para ser mensajero en moto y tenía una inhabilitación para conducir vía judicial que no le permitía ser mensajero. Entonces, bueno, pues dijimos, nos lo llevamos a otra empresa y nos lo llevamos a la jardinería. Y entonces nos enteramos que tenía unos tornillos en una pierna porque de una pelea le habían partido la pierna y su movimiento era tal, pero aún así mantuvimos la apuesta. Y empezó a la semana siguiente a no venir a trabajar, pero es que dormía en la caja de una nevera bajo el río en Valencia. Y entonces, bueno, pues ni despertador, ni duchas, ni nada. Claro, ahí tienes la evidencia de el puesto de trabajo solo no hace nada. Necesitamos alrededor. Bueno, pues Europa te dice eso, ojo con los grupos de interés, porque tú no eres la única que está poniendo la solución. Estás co-creando la solución y por lo tanto, si me tienes que hablar de quién ha puesto el 100% del valor, me tendrás que hablar de Proyecto Hombre que les ha ayudado a dejarse Yonquilandia, del que le ha puesto una habitación para dormir y tú que has puesto el puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dice con los grupos de interés. Luego nos habla de la teoría del cambio. Yo creo que en el mundo de la cooperación eso lo tienen clarísimo. No sé hasta qué punto llegan las universidades. Pero estamos muy acostumbradas a los KPIs, a los indicadores operativos. He tenido en el aula a 20 personas y les he explicado esto. Bueno, ¿y qué? ¿Eso significa algo? No, eso significa que lo he contado y ahora vais a decir 2 cervezas y a lo mejor esto queda en nada, o a lo mejor dentro de un año estáis revolucionando vosotros todo el sector en el que estáis trabajando. Claro, Europa lo que me dice es, no me hables de que tenías 20 en la clase, dime que ha cogido y ha revolucionado todo el sector del automóvil y los ha destrozado mentalmente y ahora es otra cosa. Joder, ahí sí que estamos en el cambio. Me está hablando de los cambios, ¿vale? Pensar que todo funciona al revés, ¿eh? Cuando la administración o las fundaciones dan dinero y piden resultados, pues te preguntan con cuánta gente has trabajado. Incluso, bueno, pues a nivel laboral dicen, te doy subvenciones por los contratos que consigues. Vale. ¿Qué pasa? Que hay bofetas en la calle de las entidades sociales por conseguir a los empleables y los que tienen una distancia grande para poder ser empleables, eso no los coge nadie, porque como no me van a pagar,
Entonces, eso es el KPI operativo que habla de empleo. Sacar a alguien de la droga, ese primer paso cuesta el copón. Una vez ya dejado la droga, la cosa ya coge otra dimensión y otra velocidad. Pues el primer paso para la administración no vale nada. Sacar a alguien de la droga no vale nada, porque solo apuestan por el contrato. Cuando hay contrato, te pago. Esos son los KPIs operativos. Son una cagada, pero que está impuesta por todos los lados. Y Europa está diciendo, no me traigas más de estos. Dime qué ha cambiado en la vida de las personas, qué ha cambiado en la vida del planeta. Y si no, no hables conmigo porque no tengo nada que hablar contigo. Nos habla de transparencia, algo que, bueno, pues está ya en la calle muy de estas palabras que vacían de contenido, ¿no? Que ya transparencia puede ser cualquier cosa. Bueno, aquí lo que te está diciendo es que yo quiero saber cómo has medido, que me expliques cuál ha sido tu metodología y qué decisiones has tomado en la medición o paso de tu medición, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí que me traigas el ROI y me digas, tengo un 2,1, pues que no me sirve para nada. De hecho, pensar, si yo te digo que una empresa tiene un ROI del 2,1, ¿la compras? No. Como mucho te levanto el interés para que te vayas y le digas al empresario, ahora nos vamos a la empresa, me enseñas las instalaciones, me enseñas el equipo de trabajo, quiero ver la cartera de clientes, quiero ver los pedidos de los últimos 3 años, quiero ver las cuentas financieras. Hombre, con el ROI yo no compro una empresa, no soy tan pavo. Entonces, pues aquí es lo mismo, es decir, te está diciendo, dame información, no me vengas con un dato y con eso me pidas que te dé pasta o que te apoye comercialmente, ¿no? Y por último me habla de seguimiento, que no es ninguna tontería. Seguimiento significa, en pocas palabras, que no me está pidiendo una evaluación al final. No me está diciendo, dime para contarme lo que hiciste. Me está diciendo, planifica, diseña, ponte los retos de esos valores que tienes que crear, haz un seguimiento, controla la ejecución y luego ya harás la evaluación. Porque si solo evalúo, entonces lo que pasa es que cuando voy a evaluar ya ha pasado todo. Ya no puedo corregir. ¿Qué haría una empresa si no mira la cuenta de explotación hasta el cabo de 5 años? Pues que igual no llega a verla nunca, porque se va a pique y ni se ha enterado. Ya está ahí la gente encima queriendo ver su cuenta de explotación todos los meses y saber cómo va y cómo van las cuentas comerciales, etcétera. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? La medición, por lo tanto, es algo que debería estar impuesto en las empresas, en las entidades sociales y en la administración, y os va a costar encontrar a alguien que esté midiendo. Con lo cual, aquí estaríais absolutamente rompiendo e innovando en el sector económico de cualquier espacio. Y vamos a otra innovación que va vinculada a la ecuación esa de los 3 valores, que los modelos de negocio. Todos acabamos teniendo un modelo de negocio. Las ONGs, aunque no les guste el palabra, también. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener unos retornos económicos. Porque si no tienes una entrada de recursos, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una ecuación que solo tiene una incógnita? Que las otras 2 no cuentan y no recojo retorno. Y entonces a lo mejor empiezo mi empresa montando sillas y le doy una vuelta al circuito, o sea, fabrico las sillas, las vendo, las compro y vuelvo a comprar materia prima, pero como no he cobrado todo lo que he puesto, porque hay 2 valores que no he recuperado, la siguiente vuelta hago taburetes, porque solo tengo para 3 patas. La siguiente hago caballetes con 2 patas y acabo haciendo bastones. ¿De dónde se me ha ido la empresa de las sillas? Pues se me ha escapado entre los dedos. Es decir, es que no estoy recuperando los valores que aporto. Y una de las claves de cualquier empresa es que el valor añadido tiene que tener un retorno. Y eso es lo que hace el modelo de negocio. Crear retornos económicos de todos los valores. Bueno, pues el modelo de negocio típico del mundo financiero es pensar que cada círculo de estos es un grupo de interés, pues tener una relación de estas bidireccionales. O sea, yo te vendo y tú me pagas. Y aquí ya está. Se acabó, que es tan sencillo como eso. Busco clientes y este cliente yo le vendo, él me paga. Claro, así, cuando yo te vendo un teléfono, es sencillo.
Cuando yo te vendo que hemos recuperado la reserva de la biosfera de Sierra Gorda en México, pues ¿a quién le vendo esto? Dices a la administración, pues no es difícil. Entonces, al final, ¿qué necesito? Necesito tener modelos de negocio que me permitan la recuperación de todo el valor añadido de los tres. Y por lo tanto, me voy a encontrar con que hay veces que un grupo de interés puede ser el receptor de mi valor añadido, pero lo paga otro. ¿Por qué? Porque también es un beneficiario. Por ejemplo, si yo consigo que esa persona tenga un puesto de trabajo, seguramente la administración pública ahorrará el subsidio que le estaba dando porque no tenía dónde caerse muerto. La vivienda social que tenía, que también la pagaba un ayuntamiento. El incremento de gastos de salud, porque evidentemente alguien sin un duro y en la calle, bueno, pues enferma 18 veces más que nosotros, y cuando acabas las cuentas resulta que la administración se ha llevado un pastón porque yo he conseguido ese contrato. Y solo he dicho la administración, ese es un grupo de interés. Podríamos coger otros grupos de interés y ver en cada caso, cada grupo de interés, qué es lo que se ha apropiado de nuestro valor. Y eso que se ha apropiado, entonces lo gestionamos como modelo de negocio y no vamos a ver quién nos lo paga. En ese caso, pues podríamos pasarle una factura a la administración y decirle, todo lo que te has ahorrado, al menos, bueno, pues un 80% me lo deberías de dar todo, pero si no me lo quieres dar todo, mira, para que tú también ganes, vamos a un win-win, me das 80 para mí y 20 para ti. Bueno, esto te va a pasar con la administración, pero te va a pasar con las familias que tienen unos gastos. Si pensar en una persona con dependencia, por lo que sea, significa que seguramente alguien de la casa se queda enganchado sin poder trabajar porque está cuidando al otro. Si de repente yo te libero y puedes trabajar, acabarás de ganar una nómina, porque yo he conseguido que tú te puedas ir a trabajar. Entonces, bueno, estamos empezando a mirar la gestión de estos modelos de negocios. Te exige pensar en los 360 grados de los modelos de negocio, de la recuperación del valor. ¿Cómo llevo el tiempo? Vale. Nos vamos a trasladar ya, ¿vale? Ya hemos medido, sabemos, hemos cuantificado lo que hemos generado, incluso lo hemos monetizado, se puede monetizar. Y ahora, claro, el empresario, ¿qué es lo que me dice? Ya, pero ¿aquí cuándo? ¿Cómo? Porque de momento me has dado un número, que yo lo puedo meter en la memoria o sacarlo en el GRI. No sé si conocéis todo el mundo este de los informes no financieros, que Europa está empezando a obligar a todas las empresas grandes a hacer informes no financieros. El GRI es un modelo de informe donde tú vas diciendo todo lo que aportas y lo das cuantificado. Bueno, pues habrá que darle una respuesta a ese empresario, porque en el fondo yo quiero que siga siendo empresario. Luego tiene que tener rendimiento. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo primero, controlemos la producción de los tres valores. La producción del valor financiero está cantada. El que hace sillas sabe que tiene que sacar cada semana 15 sillas. Y o salen las 15 sillas o de aquí no se va nadie el fin de semana. Bueno, pues tendremos que poder decir exactamente lo mismo con el valor social y el ambiental. Y eso se hace creando módulos de medida del valor, que los trasladas a la cadena de producción. Y entonces yo te digo, pues tienes que hacer 15 sillas, 3 módulos sociales y 4 ambientales. Y de la misma manera que te he enseñado a hacer sillas, te voy a enseñar a crear valor social y valor ambiental. Incluso te voy a poner los técnicos o las personas técnicas que saben hacer esas cosas. Bueno, hay una unidad de medición que nos trasladará la eficacia, la eficiencia y la rentabilidad. Y la rentabilidad se trae desde el ROI ya medido. Entonces el ROI lo desgloso por toda la cadena de producción y sé en cada parte, esto es lo que en contabilidad se llama análisis de costes, que voy separando toda la contabilidad a cada línea de producto, y entonces puedo preguntarle a alguien, oye, de las sillas ¿cuánto ganas? Y de las butacas ¿cuánto ganas? Y de los sofás ¿cuánto ganas? Pues aquí es lo mismo. Vamos a llevarnos a unidades de medida que podemos meter en la cadena de producción el valor social y el valor ambiental. Y por lo tanto ya podemos dar órdenes
claras y precisas de lo que se tiene que hacer en cada una de las partes de la cadena de producción. Eso te va a permitir pues, asegurar los 3 rendimientos desde la producción. Vale, ya hemos producido. Ahora nos vamos a la parte comercial. Entonces, en la parte comercial tenemos 2 vías. Una, lo que se ha llamado el consumo responsable, que se está apoyando mucho en los planes de responsabilidad corporativa de las empresas, y otro, lo que es la compra pública responsable, que por desgracia no se practica prácticamente y es obligatorio, es imperativo legal, que las administraciones son absolutamente ilegales, porque no están haciendo lo que dice la ley. Tienen la obligación de introducir cláusulas sociales y ambientales en toda la contratación pública y tienen la obligación de hacer reservas de mercado para empresas que se dedican a la integración sociolaboral, siendo empresas de inserción o centros especiales de empleo. Y el número de entidades públicas que hace eso es ridículo. Pero pensad que estamos hablando de 1/4 billón al año, que es la compra pública en España, alrededor de un 20% del PIB, que se gestionara con los 3 valores y que yo te contratara las sillas en función de los 3 valores. ¿Qué capacidad de transformación del mercado tendría eso? Impresionante. Pues lo dice la ley. Hay un caso en Alemania que bueno, se sacó a licitación una autovía y, pues, como todo el mundo, al más barato. Estas son las condiciones técnicas y el más barato se lo lleva, hasta que se les ocurrió poner un precio a la muerte. Entonces, a tanto la vida, el más barato se convirtió en el más caro. ¿Por qué? Porque los trazados, porque bueno, el ahorro en la producción de la autovía generaba muchos más muertos que otras. Entonces, volvemos a... Si es ya el colmo de los necios ponerle precio a la vida. ¿Qué vida? ¿La mía? ¿La tuya? ¿No va, pues, vale lo mismo? Pues al final volvemos a lo mismo. Si le ponemos 0, bienvenidos los muertos. El que tiene la autovía más barata se lo lleva y se carga a la gente porque ha hecho una mierda de trazado. Si no queremos eso, pues nos vemos obligados con el tablero que hay a ponerle ahí un precio, un coste. Reventó la plica y resulta que uno de los que eran los más caros se llevó la contrata porque era el que iba a producir menos muertes. Pues de eso se trata la compra pública, de meter los 3 valores. Pensad que todo el rato hemos estado hablando de los beneficios, pero cuando haces medición también salen los costes sociales y ambientales, ¿eh? Y esto no es tontería. Volvemos a las incorrecciones con la academia, con la economía, ¿no? Se dicen externalidades, yo digo exportaciones, porque parece como que la externalidad es lo mismo que los medicamentos. Yo no quería, pero mira, así por detrás vas a tener mareos por haberte tomado esta pastilla. Bueno, pues lo otro parece lo mismo, ¿no? Yo no quería, pero como externalidad negativa resulta que estamos pagando 1000 y pico euros al año de los 65.000 millones que le ha dado la banca al Estado español. Eso es una exportación de costes en toda regla, o sea, nos están pasando los costes sociales y ambientales de otras empresas. Cuando metemos en la balanza costes y beneficios, entonces ya con este tipo de empresas arrasamos. Porque, bueno, McDonald's en Estados Unidos recibe 2,5 billones al año para pagar los salarios mínimos interprofesionales de Estados Unidos. Claro, si a mí me dan 2,5 billones, regalo las hamburguesas. Entonces, luego me dicen que es competitivo y que es un pedazo de negocio. No, lo que es un pedazo de ladrón. Que estamos pagando las hamburguesas, nosotros no, en este caso, la gente de Estados Unidos, en ese país están pagando los salarios mínimos del personal vía impuestos. Entonces, ese juego lo tenemos que llevar también aquí. En la compra pública hay una cosa que se llama el coste ciclo de la vida del producto, que la ley permite que sustituya al precio completamente, o sea, que desaparezca el precio de la adjudicación. Si desaparece el precio de la adjudicación, pues entonces con estas empresas arrasamos, ¿eh? Nos llevamos el 1/4 billón. Mundo financiero, lo mismo. ¿Qué pasa si creamos
instrumentos financieros que funcionan con los 3 valores. Pues esto es un producto que no me da ya el tiempo para explicaros mucho, pero ese producto lo que tiene es un fondo de garantía mixto, público-privado, con el que se financian operaciones de la banca ética, que sí que genera mercado con valores y que luego desencadena al mundo de la sociedad, a buscar la implicación social vía capital riesgo o vía préstamos de la sociedad sobre los proyectos que generan valores. Pero os voy a llevar a uno más sencillo, para que veáis cómo me lo llevo a la cuenta de explotación. Esto fue un empresario de Alicante. Esta empresa tenía ganado y iba a trasladar, a ampliar su cadena de producción a hacer quesos. Antes vendía solo leche y ahora va a vender quesos también. Y entonces necesitaba 1,5 millones y se fue al banco. Tenía una operación con el banco a 5 años y el banco le puso unas condiciones financieras de tipo de interés, de bueno, pues garantía. Le pedía una garantía de 2,5, o sea, por cada euro que te voy a prestar me traes 2,5 de garantía. Y luego además le dijo que cada año pues revisaríamos la operación. Lo que quiere decir que cada año te la estás jugando a que te diga devuélveme la pasta porque no te mantengo los 5 años. Bueno, le propusimos al empresario que del personal que se fuera a contratar hubiera un porcentaje de integración sociolaboral, o sea, de colectivos de exclusión, que cogiera un compromiso medioambiental por encima de las exigencias de la ley para que la fábrica fuera inocua para el territorio. Y a cambio sacábamos una emisión de obligaciones con impacto social. ¿Eso qué quiere decir? Préstamos, pero se hace con un papelito que se le llaman obligaciones y que son préstamos de las personas a la empresa. Bueno, lo que conseguimos es que este señor, primero, se ahorrara 350.000 euros en los 5 años del interés. ¿Por qué? Porque no íbamos a pagar el 6,5 que le pedían, sino íbamos a pagar un 3,5. Por lo tanto, bueno, ahí ya se le empezaron a abrir los ojos. Segundo, la garantía fue 1 a 1, no 2,5 a 1. Se garantizó el principal, pero 1 euro por 1 euro. Y tercero, el compromiso era de 5 años, no de 5 años y cada año veo a ver cómo va. El empresario se le pusieron los ojos como plato y dijo, joder, esto es el valor social. Y digo, pues claro, tío, tú has dado y ahora recoges. Ahí hemos vuelto a traducir ya a la cuenta de explotación. El empresario dice 350.000 para acá. Más una reducción de la garantía, más tengo la seguridad de los 5 años. Esto mola. Pues eso es gestionar los valores sociales y ambientales dentro de la ecuación y convertirlos en negocio. Y un negocio que no trabaja por el crecimiento, sino por el desarrollo. Yo puedo tener más negocio por meter más valores. Y si me dedico a hacer ceniceros, no necesito colocar más ceniceros, que yo ni siquiera fumo. No te lo voy a comprar. Ahora, si le metes más valores, seguramente tendrás más retorno por cada cenicero y eso puede ser muy rentable. Bueno, ya esto lo paso rápido, pero que sepáis que para los modelos de gestión de esas empresas también hay herramientas. Esos balances o informes no financieros, nosotros tenemos montada una matriz de transformación que te dice la capacidad transformadora de cualquier proyecto y que, bueno, ya es puro cálculo, quiero decir, esto es muy de vuestro mundo. Te metes en esa matriz y tú puedes saber en cada momento qué es lo que estás transformando ya y cuál es tu potencial transformador. Por lo tanto, en tus manos queda el que ese potencial se aproveche o no se aproveche. Este tipo de informes, os decía, ya se está pidiendo, exigiendo a determinadas empresas desde Europa. Con el tiempo, pues entiendo que irá para todas. Todas las empresas tendrán que pasar por este tipo de informes. Bueno, y cierro para daros paso a vosotros con 2 enunciados de ejemplo, que luego si queréis profundizamos, porque seguramente ya me estoy comiendo el tiempo yo solo, pero esta es una de las empresas que montamos en el barrio La Coma. Propósito, la integración de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, I.O., ¿vale? Por lo tanto, tenemos gente
que el mercado laboral no quiere ver ni en foto y que necesita una integración laboral para poder llevar una vida más o menos ordinaria. Bueno, ese es nuestro propósito. ¿Qué necesitamos? Una herramienta. ¿Qué montamos? Una mensajería. Dice, estás como una cabra, una mensajería para una persona con discapacidad intelectual. Va a estar dando vueltas a Valencia todo el día y no llegará a la dirección. Cierto. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Definimos una producción que sabe sacar lo bueno de estas personas y huye de lo que no saben hacer. Hay una amiga que trabaja con la discapacidad intelectual que dice siempre que somos todos un queso gruyère que tiene mollas y agujeros y que solamente a las personas se les ocurre estar mirando siempre los agujeros en vez de las mollas, que hay que ser tonto. Bueno, pues nosotros vamos a construir empresas sobre la molla. ¿Qué hicimos? Pues en vez de ser una mensajería ordinaria, era una mensajería portuaria, Puerto de Valencia, el puerto con más movimiento de mercancía de todo el Mediterráneo. Las personas, la verdad es que no se entera de nada, pero mercancía mueve mogollón. Y en esa gestión, bueno, pues cuando se montó en el año 98, todo eran papeles para arriba y para abajo, con las aduanas, bueno, pues entre los distintos agentes de aduanas, transitarios, consignatarios de buques, etcétera. Y todo eso está en no más de 1.500 metros lineales, porque están todos ahí pegados al puerto, evidentemente, porque les viene a mano. Y entonces, en 1.500 metros, las personas con discapacidad intelectual se los meten aquí, con la referencia que le da la gana. Este está arriba del gordo de la farmacia, pues bueno, pues arriba del gordo de la farmacia, pero saben ir, van a piñón fijo, no se entretienen ni un pelo y además hacen una cosa que mejor que nosotras, y es que gestionan los sentimientos que lo flipas. Entonces enamoran a los clientes. Eso en lenguaje empresarial se llama fidelizar clientes. No hemos perdido un cliente en la vida. Incluso nos han robado mensajeros, que era lo que queríamos, la integración laboral. Luego si me roban un mensajero, genial, maravilloso. ¿Qué hicimos? La herramienta al servicio del objetivo. Las personas saben hacer eso y tienen un valor. Sobre ese valor construimos la fidelización del cliente, construimos que no se me entretienen, no se escaquean, van a piñón fijo y tapamos los agujeros que no pasen de 1.500 metros porque se me pierden. ¿Qué pasa con 1.500 metros? Pues que es tan poquito que mientras una mensajería ordinaria de Valencia te traslada a alguien que está en la avenida del Cid para ir al puerto, yo he hecho 8 viajes. Reventamos la tarifa. Porque a mí en una hora me caben muchos más mensajeros que a cualquier mensajería. Les reventamos la tarifa y DHL multinacional se retira del puerto y nos subcontrata toda la faena. Bueno, pues eso se llama gestión empresarial sobre el valor social y sin dejar de ser empresa. Lo que hemos hecho ha sido diseñar la empresa como herramienta al servicio de un propósito. Se montó en el 98, hoy todavía existe la empresa. Y eso que hoy, bueno, pues quieras que no, Internet sí que se ha comido el terreno, porque hay muchas cosas que ya son digitales y que ya no hay papeles. Y entonces el mensajero ahí ha perdido terreno. Pero si no llegas, ahí llegaron a haber 40 mensajeros trabajando, ¿eh? Y bueno, pues sí que os puedo contar que los perfiles eran normalmente las discapacidades intelectuales venían acompañadas de una hepatitis, de un SIDA y del mundo de la drogadicción y de prisión. Con lo cual era un colectivo que era bomba de relojería. Pero pensad de nuevo en cómo ponemos la herramienta al servicio de las personas. Estas personas juntas en un taller hubiera sido imposible, porque se hubieran contaminado unos a otros y aquello hubiera sido solos en una moto, relacionándose todo el día con los clientes, nunca se cruzaban. Por lo tanto, la relación social que tuvieron era de lo más ordinaria y normal que podamos tener cualquiera de nosotras. Por lo tanto, la herramienta que diseñamos para estas personas era óptima para su progresión, para su inserción social y para tener un negocio que era rentable y que incluso tumbó a una multinacional. Bueno, esto es de lo que os estoy hablando. Y estamos montándola ahora. Y no existe todavía, la estamos montando especialmente para el mundo rural, donde se
posiciona últimamente como primer caballo de batalla la vivienda. El mundo rural está lleno de vivienda vacía y no hay vivienda. Si uno de vosotros se quiere ir a vivir a un pueblo, o tiene familia allí y le dejan la casa, o lo tiene chungo. Porque hay un buen número que son ruinas, que te juegan la vida si te metes ahí, y otro buen número que son para los 15 días de vacaciones y que no te lo alquilo. ¿Qué es lo que se hace mucho? Que bueno, pues se le pone un precio de alquiler muy barato, porque como es una ruina, bueno, si alguien me la alquila para 15 días de vacaciones, pues eso que me llevo. Eso genera un ciclo envenenado, que es decir, el propietario dice yo no voy a invertir para que me den una porquería de dinero al año, porque no me sale rentable. Y el inquilino dice yo no me voy a meter ahí porque para vivir en esa porquería, vamos, o me lo regalas o no voy. Y al final, bueno, después de muchos esfuerzos desde otros ámbitos para hablar de la repoblación rural, resulta que no hay vivienda. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el propósito? ¿El propósito es una empresa de construcción? No. El propósito es generar espacios de vida para la repoblación. Nos interesa la repoblación del mundo rural, que la gente vuelva al mundo rural en un porcentaje, ¿no? Por lo tanto, me voy a separar del sector, no voy a vender ladrillos, no voy a alquilar viviendas, ni voy a hacer nada de todo eso, porque dentro del sector está ese ciclo que no puedo con él. Entonces, montamos una empresa que lo que va a hacer es vender servicios. ¿Y qué servicios? Pues para el propietario nos encargamos de que no se le caiga la casa. Y a lo mejor incluso conseguimos que la financiación le duela poco en el bolsillo. Pero sobre todo para el inquilino lo que vamos a venderle son experiencias de vida. Vamos a invitarle a vivir en el mundo rural a lo mejor un periodo de 3 meses. Y entonces no vamos a hablar solo de la vivienda, vamos a hablar de si tienes niños te aseguramos que hay cole, si tienes mayores te aseguramos el cuidado, la integración, la acogida en el territorio, es decir, toda una batería que habla de espacios de vida, no habla de ladrillos. Si nosotros conseguimos que gente vaya a vivir 3 meses o 9 meses el periodo escolar, donde los niños tienen el curso completo, seguramente un porcentaje de ellos se quedarán a vivir en el municipio y entonces ya se buscará una casa alquilada o no alquilada ordinaria. Pero nosotros dinamizamos ahí bueno, pues un grupo que es el que pueda ser la diáspora rural que vuelva o nuevos rurales. Bueno, pues ¿por qué os traigo esta si ni siquiera existe todavía? Pues porque volvemos a lo mismo. La gobernanza, van a estar dentro los propietarios, van a estar los inquilinos, van a estar las administraciones locales del mundo rural, van a estar las entidades sociales que están trabajando por el desarrollo del mundo rural. Todo el mundo va a estar ahí adentro. Vamos a tener negocio, a todos van a ser clientes nuestros, las administraciones porque les vamos a hacer los planes de repoblación, los propietarios porque les vamos a arreglar las viviendas, los inquilinos porque les vendemos las experiencias, a todos les vendemos. Hemos convertido, incluso a los proveedores, los hemos convertido en clientes. Y luego, en esa gobernanza colectiva, los beneficios los distribuimos entre todos, con lo cual, bueno, lo que gane uno, gana para todos. Les estamos destrozando la neurona a todos los grupos de interés y los ponemos a todos a currar en pro de un propósito. Bueno, pues eso es lo que estamos planteando como ideas de empresas sociales que van a por un propósito, y no me he enrollado más con ello porque quiero dejar al menos un hueco para que vosotros ahora, bueno, participéis, preguntéis, digáis, comentéis lo que os dé la gana. Porque, como he empezado diciendo, para mí esto es una invitación en toda regla. Es decir, aquí hace falta mucha neurona, hace falta mucha gente con ganas de hacer cosas, podemos hacer cosas, no es cierto que no podemos. Pensad que es muy fácil decir que es que la economía lo estructura todo porque todo va con la pela. O donde está el euro manda, es mentira. Lo que pasa es que como nos lo hemos creído, se convierte en verdad. Lo que sí que pasa es que la economía se controla con 5. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 4 más,
pueden controlar, y claro, si nosotros aceptamos que eso es lo que lo vertebra todo, estamos aceptando que esos 5 nos digan cómo tenemos que vivir. Aquí se trata de decirles, no me da la gana, vamos a construir nosotras lo que queremos construir y para lo que lo queremos construir. Y esa es la invitación. Necesitamos gente capaz de atreverse a hacer otras cosas. Y nadie dice que no ganes dinero, ¿eh? Ojo, esto no va de vamos a pasar hambre que somos buena gente. Podemos tumbamos a una multinacional, es decir, nos cargamos a DHL en el puerto. No estamos hablando de una ONG, ni de buenismo, ni de historias. Estamos hablando de empresas, pero empresas que sirven para otras cosas. Bueno, me callo porque si no ya veis que no paro. En esta última empresa, claro, sería trasladar familias al medio rural. El tema trabajo para los cabezas de familia y tal, ¿cómo lo facilitaríamos? Porque yo creo que el gran problema de la despoblación es la falta de trabajo, ¿no? En el medio rural, o bueno, falta de trabajo o que no se quiere hacer ese trabajo. Correcto, ahí las termino de bordar. Realmente trabajo hay. Ciertamente son trabajos de la actividad que hay en el mundo rural, que no es cualquier actividad. Entonces, lo que se plantea ahí son dos. Una, poner encima de la mesa ese trabajo que ya hay. Pues estoy pensando ahora en uno de los municipios, ahí hay un hombre que se dedica a la miel y siempre está buscando gente porque nunca encuentra. Luego tienes toda la parte agrícola y ganadera que también van buscando gente. Pero aún así todo, sí que hay todo un plan en paralelo de trasladar emprendimiento social a los territorios y que ese emprendimiento social, bueno, que no tenga por qué tener su actividad económica limitada al territorio. Hoy en día es muy fácil tener, bueno, pues cualquier tipo de negocio que esté trabajando a nivel internacional y que esté ubicado donde le dé la gana. Se habla mucho del teletrabajo también, a nivel internacional sí que es cierto que se empieza a trasladar gente, bueno, pues incluso nómadas digitales, ¿no? Pero yo creo que casi tendría hasta más interés el empezar a darle la vuelta también al primer sector. Es decir, es flipante reconocer cómo vivimos lejos de las necesidades que serían nichos de mercado. Os cuento brevemente otro proyecto en el que andamos. Se trata de levantar un mercado. Queremos pasar del no mercado al mercado un valor. ¿Y de eso qué es? Eso es pues, pensar en muchas cosas que sabéis que existen, que no tienen mercado. Pues antes decía, cuidar a tu madre, ¿no? O tu abuela, que tiene Alzheimer y que eso pues, no tiene mercado. Pues que no la cuides, que se muera y ya está. Entonces, si la cuidamos es porque tiene un valor, ¿no? Bueno, pues nosotros, imaginaros que ahora de repente ese valor lo reconocemos. Pues nosotros lo queremos hacer con la captación de agua. ¿Qué es eso? Eso es cuidar los suelos forestales y agrícolas, que son los que permiten que haya una mayor filtración de agua a los acuíferos. Los acuíferos en este momento están al 10% de lo que cabe en el acuífero. España está ya catalogada como el siguiente desierto. Barcelona tiene restricciones, las va a tener desde marzo. En Andalucía dicen que nos hemos equivocado, que una cosa es secano y otra cosa es sequía. La situación real es catatónica. Y sin embargo, bueno, se han abandonado el cuidado de todos los suelos. Porque ¿quién cuidaba el mundo rural? ¿Dónde está el mundo rural? Ya no está. Quedan 4. Yo añado, no solamente está, como se dice, el mundo rural está vaciado, sino que está ocupado por el capital. Los fondos de inversión son los que se están quedando el mundo rural y evidentemente no cuidan los suelos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Montemos una empresa en cada territorio para cuidar los suelos. Si yo meto agua, ahora pensar, ¿quién va a pagar esa captación de agua que ahora no paga nadie? Pues que, sobre todo, podríamos decir todo el mundo que la gasta. Bueno, hemos querido ser un poco más transgresores y nos vamos a los que gastan mucho o ganan mucho con el agua. Por ejemplo, una hidráulica. Si yo no meto agua, tú no tienes kilovatios. ¿Quieres kilovatios? Págame. Yo meto agua, pero me das.
no meto agua, tú tienes menos kilovatios. Una embotelladora. Bueno, Coca-Cola es una de las bestias pardas de vaciar acuíferos. Bueno, resulta que lo que pagan por el agua es un canon. Y tienen un cupo de agua, pero realmente bueno, no están pagando el coste de eso ni de coña. Lo pagamos nosotras. Por lo tanto, es otro sector. Todas las embotelladoras estas bueno, están consumiendo muchos millones de metros cúbicos al año. Seguimos y decimos, bueno, también están canalizadoras, potabilizadoras, todos estos ganan dinero de que yo meta el agua. Pero luego hay otros que no es que ganen dinero con el agua, pero que si no está el agua, cierran. Una nuclear, quítales el agua, se chapa la nuclear. Una térmica, o sea, el mundo de la energía se tiene que ir a las renovables ya por sequía. Si quieren mantenerlas, tendremos que meter agua. Pero ¿y el textil? El textil, bueno, la agroindustria es la mayor consumidora de agua, que te vienen reventeando precios con el regadío, pero lo que nadie cuenta es que ese regadío es el causante de que, pues eso, de la mayor proporción de exceso del consumo de agua. Y entonces una almendra de secano tiene que competir con una almendra de regadío porque el coste del agua no se le está pasando. Si se le pasara el coste del agua, seguramente ya la diferencia sería otra. Y no hablamos de la calidad del producto, que tampoco es la misma. Dejémoslo solamente en los costes. Bueno, pues ese es otro ejemplo. Las papeleras, otros grandes consumidores de agua. El acero, otro gran consumidor de agua. Entonces, todos estos, ¿qué pasa? Pues que si nos pusiéramos a hablar con ellos, los llevaríamos a un escenario, que esto se utiliza mucho, el escenario de futuro de sus cuentas de explotación. Señores, cuando esto llegue al margen, cosa que a los economistas les gusta mucho, en el margen, ¿qué es lo que ocurre? Porque si yo tengo que elegir entre un vaso de agua y una camiseta, vas a dejar de hacer camisetas, compañero. Porque yo voy a beberme mi vaso de agua. Por lo tanto, si no quieres llegar ahí, más te vale que metamos agua en los acuíferos. ¿Sabéis quién más es un gran consumidor? Las gestores de datos, las grandes superficies de gestión de datos, todo lo que maneja las nubes, que se están trasladando hacia el norte buscando la refrigeración porque consumen montañas de hectómetros cúbicos de agua. Y son, de momento, los primeros que están empezando a compensar la huella hídrica soltando pasta. Bueno, pues lo que vamos a hacer que es levantar un no mercado, llevarlo al mercado, y los llevamos porque o bien dejan de ganar y vamos a hacer que ganen, o bien se quedan sin actividad porque les toca chapar, porque la nuclear estalla si no se refrigera. Bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo de cómo, ¿no? Cómo cogemos y bueno, pues le damos la vuelta a la jugada, sacamos algo. Además, ¿quién me va a cuestionar la necesidad del agua? Vamos, ¿quién es el tarao mental que me va a decir que da lo mismo no meter agua en los acuíferos? Entonces, si no da lo mismo, ¿por qué estamos permitiendo que se abandone el cuidado del suelo, que es el que mete el agua en los acuíferos? Estamos tontos perdidos. Lo que pasa es que, como se ha hecho una política de extracción, que es lo que hace la economía, extraer del mundo natural y no reponer, pues mientras ha aguantado la máquina, pues hemos ido sacando, pero es que ahora la máquina está aquí. Y ya no es cuestión de que yo lo digo ni lo dice nadie, pues que mirar las noticias de cómo va el estrés hídrico de España y fliparéis en colores. Bueno, pues ese es un modelo de negocio. Ese modelo de negocio no es vete a cultivar alcachofas, que podrías. Vete a cultivar alcachofas, que está muy bien también, pero es que puedes inventar negocios. Ese negocio es rentable. En Sierra Gorda, México, estamos colaborando con una mujer, una emprendedora social, que está facturando CO2 sin certificado de un consultor. Esto es muy importante. Facturar CO2 ya se factura desde hace tiempo, incluso, por desgracia, cotiza en bolsa, que ya es un valor económico. Pero hasta ahora tienes que pasar por un consultor que, si eres un pequeño agricultor o un pequeño ganadero, te cuesta más el consultor que lo que sacas de la factura del CO2, con lo cual no facturas. ¿Quién factura? Ya volvemos al mismo, el que tiene una extensión del copón
y que, bueno, pues esta mujer ha conseguido colocar en el Grupo de París, que es el que controla todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que se acepte un sistema de medición sin certificación de un consultor. Eso quiere decir que está consiguiendo certificar el CO2 de cualquier pequeño productor. Bueno, esta persona ha levantado las rentas familiares en Sierra Gorda en un 150%. Estamos hablando de más que doblar el sueldo de la familia, facturando CO2. Esos son negocios. Y además un negocio que es incuestionable el valor. Todos sabemos lo que está pasando con el CO2. Que, bueno, pues tenéis que poneros el chip ahí, o sea, abrir la cabeza, inventar lo que os dé la gana y ver si eso tiene sentido. Para mí, la clave, el propósito, o sea, tiene que haber una realidad ahí, una realidad que vale la pena pegarse por ella, y cuanto más valga la pena, no es porque tú estés pirado, que también puedes estarlo, pero es porque hay una realidad detrás que al final te va a reconocer la sociedad. Nadie me va a cuestionar que necesita agua. Nadie. Lo que sí que me pueden pegar es un palo en la calle los señores que están no pagando el agua. Bueno, pues igual me pegan un palo en la calle, pues otro vendrá y volverá a hacerlo. Pero no hay cuestión sobre el valor. Podéis plantearos perfectamente, oye, yo me voy al mundo rural, pero no quiero plantar alcachofas. Me voy a dedicar a cultivar agua, o llámale como te dé la gana. O CO2, o la biodiversidad. La biodiversidad ni se mide. Hoy todavía no se mide la biodiversidad. Bueno, del trillón y pico de pérdidas del COVID, una de las causas del COVID era, bueno, el perjuicio sobre la biodiversidad. ¿Cómo podemos decir desde los científicos que esa es una de las causas y no saber ni siquiera de qué hablamos? Pero sí que sabemos que con el cuidado del suelo se mejora la biodiversidad. Ah, joder. Ahora va a resultar que cuidando el suelo capturo CO2, meto agua y mejoro la biodiversidad. ¿Hacemos las 3 facturas? A lo mejor no hace falta que haga nada más, si queréis algo de mí, busquéis Nitua y por ahí me conectáis y yo cuando queráis, vamos, ahora, el año que viene, dentro de 2 años, cuando digáis, oye Raúl, que estoy montando un sistema de cálculo de la biodiversidad y vamos a montar un cacho empresa que vamos a dejar esto tieso, yo contigo, pero ya.